Bien, muchísimas gracias en primer término a la organización, a este congreso que reúne a varios exponentes en el derecho y sobre todo pues para hablar algunos temas que en realidad pues son importantes para debatir siempre en esta noble labor de la abogacía. El tema que he escogido para hoy día es un tema súper importante y tiene que ver con la imparcialidad judicial como garantía de un proceso constitucionalmente acusatorio. Voy a presentar unas diapositivas, a ver si me permiten un momentito. A ver, no sé si la organización puede ayudarme con la proyección de las diapositivas porque tengo inconvenientes aquí. Sí, doctor, dígame usted, Te voy a pasar las diapositivas, hermano, ¿sí? A tu WhatsApp. ya, lo comparto, no se preocupe. Sí. Ya, doctor, ya digo, voy a compartir. Listo. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Nuevamente, muchísimas gracias por la espera. Son problemas técnicos que suele pasar en pues, en un evento de esta índole, ¿no? Sobre todo cuando todo es sistematizado por la virtualidad. Esperemos pronto llegar también ya los eventos físicamente, donde los eventos suelen ser un poco más bonitos, donde la inmediación es mejor en favor del expositor y también de los participantes que espero que vuelva nuevamente muy pronto. Estamos de poco a poco ya yéndonos a esta presencialidad y esperamos que sea muy pronto. Bien, pues bueno, empecemos. Ya está en proyección las diapositivas que he preparado para esta pequeña sesión de este congreso importante.
Y bueno, como ustedes lo han podido observar, ¿no? La imparcialidad judicial como garantía de un proceso constitucionalmente acusatorio. Antes de empezar, quiero señalar que hablar de un juez es como hablar de los grandes problemas que ocurren en el mundo, es hablar de la pobreza, es hablar de la prostitución, de la política, de la religión, de los pecados capitales, etc. Hay un video muy puntual que hace mucho tiempo lo he podido observar en una capacitación que en ese entonces se hacía por la reforma de entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004. Cuando aquellos años todavía en mi región, en Puno, no estaba vigente aún el Código Procesal Penal de 2004, porque en Puno ingresa a partir del año 2009, en el mes de octubre, para ser exacto. Y a todos los abogados, fiscales y jueces los capacitaban con videos de la Academia de la Magistratura. Y en ese video pude observar un video que habla acerca de los dilemas que tiene un joven abogado. Y es un video que te hace ser más abogado, te hace ser más profesional. Y al verlo se puede ver una cinta lleno de esperanzas, lleno de regocijos, lleno de virtudes, aspiraciones, defectos, ambiciones y fortalezas y también corrupción. La corrupción que el día a día emana en muchos estrados de todas las instituciones del poder, de los poderes, digamos, del Estado, correcto. Pero lo que más me conmovió en ese vídeo fue ver a un abogado, un noble abogado, hecho juez frente a los dilemas que plantea la vida. En el vídeo, en ese tiempo, se ha podido observar a un joven abogado, un noble abogado, aquel abogado cuando recién sale de la universidad y decide pues empezar su labor como un abogado que empieza a ver casos casos pequeños, no casos de la familia y poco a poco. Y tenía poca experiencia como abogado independiente. Era el nombre César Montalvo y que de pronto, correcto, ocupa un cargo de un juez producto de una recomendación que le asigna su profesor de Derecho Penal de la universidad de nombre Alfredo Rivas Plata. El señor Alfredo Rivas Plata era un juez, digamos, un juez supremo, correcto. En consecuencia, la radiografía de ese vídeo se basa en la situación complicada del Nobel juez, correcto, cuando se enfrenta en la resolución de una controversia del llamado caso Leo. Controversia que ameritaba en ese entonces la calidad de no ser archivada. Pero como el diablo todo lo añasca y otorga muchas debilidades frente a los goces dinerarios, los regocijos, los ascensos y condecoraciones, ello producto de la corrupción, aparece su profesor que le había recomendado para que ocupe el cargo del juez llamado, Alfredo Rivas Plata. Y le dice justamente al que le ha recomendado para ser juez, ¿correcto? Le dice que archive el caso en materia de discusión, ¿correcto? Caso que en rigor no ameritaba ser archivado por las investigaciones y diligencias realizadas en la investigación. Y más por el contrario, tenía la fe de ratas de otorgarse una sentencia favorable a la parte agraviada y por consiguiente solucionar ese conflicto intersubjetivo de intereses a efecto de buscar la paz social. Lo cierto, y para los efectos de la sentencia, su profesor, el que le estaba comentando Alfredo Rivas Plata, insiste y persuade a este noble abogado y juez, manifestando palabras de despido y poco morales de un magistrado, porque era un juez supremo. Y le dice a Alfredo Rivas Plata, al noble abogado, a Montalvo, le dice, me parece bueno que tenga una actitud firme, porque él no quería archivar el caso, y le dice, pero tampoco es bueno que se exceda, mi amigo. Hay que saber manejarse en este medio. Uno no puede quedar mal con los colegas y los superiores, sobre todo, porque uno no sabe cuándo va a necesitar una ayuda, le dice, ¿no? Una ayudadita, la famosa ayudadita. Por esto, ese caso no debe de seguir adelante, concluye. En ese vídeo, Alfredo Rivas Plata, el juez supremo, le presiona al noble abogado, le estruja y lo coacciona, porque le dice que él le había hecho el favor para que sea un juez correcto. Y en ese entender le da como última oportunidad al noble abogado y manda con una tercera persona a su despacho, y le dice también palabras
como por ejemplo le dice, oiga mi amigo, por teléfono, la justicia no necesariamente es cumplir la ley y la constitución al pie de la letra. Lo que te han enseñado en la universidad, lo que te dicen los libros, no siempre se aplica. La justicia tiene sus variantes, que las conocerás con el error o con el correr de los años. Así que te pido que archives el caso Leo, le dice el juez supremo a este novel abogado. Y al no ver respuesta, manda a esa tercera persona con una constitución política del Perú a su despacho. Llega al despacho y le dice, oiga, este es el encargo que el juez supremo Rivas Plata le está mandando. Abra la Constitución. Y cuando abre la Constitución, mira que había un fajo de dólares. ¿Dinero para qué? Para que archive justamente el caso llamado Leo, que estaba en su despacho. El juez César Montalvo en ese momento tiene dos dilemas. Si ustedes quieren verlo, el video se llama Los dilemas de un juez, ¿correcto? Entonces César Montalvo, el Nobel juez, tiene dos dilemas. De aceptar, ¿correcto? De aceptar en primer grado el dinero que le habían dado en la Constitución Política, unos $20,000 para archivar un caso, el caso Leo, ¿ok? Claro, va a tener un carro bonito, se va a ir, puede ir de viaje, le va a dar mejores comodidades a su familia, a sus hijos. Sin embargo, va a tener, ¿qué cosa? Va a tener el odio de la sociedad, de sus trabajadores y la persona que está haciendo daño para archivar ese caso que no ameritaba ser archivado, ¿correcto? Esa es la primera vertiente, la primera directriz, ¿correcto?, de ese dilema que tiene ese Nobel juez, Montalvo, de no aceptar ese dinero, ¿correcto?, y decide seguir con ese caso hasta provocar una sentencia en favor de la agraviada. Evidentemente, Bien, ¿qué va a preguntas, tener? bueno, No tendrá preguntas dinero. a las personas que estén en el Zoom si desean No tendrá dinero, realizar alguna ¿correcto? pregunta, acotación, comentario, sugerencia final. Sí, Y muchas si gracias. no hay Sí, al respuesta, final entonces ya agradeces hagamos las preguntas y para poder. despides, doctor. Correcto, muchas gracias. Eso no sería. Entonces, ya tenemos un primer dilema. El otro dilema es que este juez, de no aceptar el dinero que le habían dado para que archive Disculpe, un disculpe. caso en la Constitución, evidentemente no tendrá dinero, pero lo que se va a ganar es el respeto correcto de la sociedad, de la gente que trabaja con él como juez y sobre todo el de los justiciables. Y le dirán que es un verdadero juez y que se fue al lado de los valores morales y éticos de un deber ser de un verdadero juez. Puede que lo destituyan a este juez, puede que lo arrinden profesionalmente, puede que el juez supremo Rivas Plata lo pueda como que, digámoslo, sacarlo, ¿no?, de ese trabajo, puede por su gente que trabaja en el Poder Judicial, pueden sacarlo evidentemente, pero lo que va, creo yo, tener este juez es un juez que ha valorado un hecho conforme a lo que se debate y se muestra en un proceso judicial verdaderamente o constitucionalmente acusatorio. De este ejemplo, siguiente diapositiva, por favor, de este ejemplo sencillo, que lo pueden ver, está en las redes sociales, se puede desprender dos cosas primero, antes de entrar al tema en función. La ética y la moral de un juez. ¿Qué será la ética y la moral de los jueces? La ética es considerada como un régimen de aplicación de principios generales a las peculiaridades de la labor forense. El abogado que no la respete se hará acreedor a los motes prerrogativos de rábula y habrá perdido con ello su dignidad. La ética implica actuar conforme a los valores y por encima de la simpatía y enemistad, ya que la decisión judicial en la sentencia no solo afecta al individuo litigante, sino que puede perjudicar a todo un grupo familiar en su libertad, en su patrimonio, en su tranquilidad, en su armonía, etc. El juez, al dictar una sentencia, debe estar convencido de quien va a obtener favorable su decisión, le asisten el derecho constitucionalizado, la justicia y la razón en mérito al debido proceso y por ende debe dejar de lado las famosas preferencias personales o lo que es peor,
los sobornos y las corruptelas. El juez, antes de proceder a dictar una resolución, debe valorar las pruebas recibidas y confirmadas en el juicio oral, a la luz de la verdad procesal y a la justicia, y exponer sus interpretaciones, sus argumentos, sus razones en la sentencia con toda honradez, con toda sencillez, con toda claridad y sobre todo con imparcialidad judicial. Por su parte, la moral integra la función adjetiva de todos los actos humanos frente a un sistema de valores, llamada doctrina moral. Por ello, el esfuerzo de quien busca la justicia tendrá que anexionarse al plan de los sistemas de valores. Es de todos conocidos que el juez se enfrenta a la sagacidad de la controversia de los litigantes, a las sutilezas de los códigos, a presiones externas e internas para favorecer alguna de las partes. Pero ante todo esto, el juez siempre debe mantenerse íntegro y respetar a los demás y a sí mismo, absteniéndose de sucumbir al peso del soborno y a la corrupción. Para ello, debe de conformarse con el salario que honradamente le corresponde y disfrutar de sus emolumentos lícitamente obtenidos, sin pretender una vida de derroche, sino de austeridad, conforme a los valores que la sociedad les otorga. Asimismo, el juez debe de actuar con decoro y dignidad, respetando su criterio jurisdiccional emanado de la Constitución y los tratados internacionales, y su compromiso por la institución que es el Poder Judicial, recordando en todo momento que hizo el juramento al aceptar protestar el cargo de cumplir y hacer cumplir la ley, acorde a un método de debate, aquel diría mi maestro Adolfo Alvarado Belloso, ¿no? Aquel método de debate dialogal entre dos antagonistas, sin hablar de armas, frente a un tercero que es imparcial e independiente, instando garantías constitucionales concedidas, erradicar toda fuerza ilegítima dentro del proceso y buscar la tan ansiada paz social. Paz social que espera que la gente del pueblo y que le otorga a través del Estado al juez, y este mismo personaje debe de reflexionar diariamente al momento de emitir una sentencia, porque esta potestad solo y debe de ser conferida a los abogados que han sido distinguidos por su honorabilidad y capacidad. Puede convertir el juez, como sabemos, lo justo en injusto, lo bueno a lo malo, lo blanco a lo negro. De nada sirve contar con excelentes leyes si éstas se aplican a los casos concretos con vileza y ruindad. Por ello, yo siempre he sostenido que el juez es el derecho, hecho hombre. Pero debo de aclarar también que admiro y respeto a los jueces probos y honrados que estudian sus asuntos exhaustivamente, que invocan el irrestricto respeto de la Constitución como ley de leyes y que garantizan el debido proceso acorde a los derechos fundamentales de las personas. Y no me refiero a los jueces firmones que se limitan a rubricar los proyectos que el personal judicial les presenta, ignorando el contenido de una resolución, esos que son inmorales y poco éticos. Quien desempeña el honroso cargo de un juez tiene la oportunidad de servir a sus semejantes, a sus prójimos, evitando que se cometan injusticias. Solo se vive una vez, puede ser mañana muy tarde, tarde para los arrepentimientos, para que los justos, leales, paguen por culpa de las malas actuaciones de los jueces, porque los bienes materiales de una sociedad de consumo como la nuestra no perduran. Solo nos queda el recuerdo del deber cumplido basado en los valores éticos y morales. Esto también me hace recordar un libro muy bonito que leí hace un tiempo, se llama, es un libro de Michael Connelly, El Veredicto. Al inicio, en la parte inicial, dice, un juicio es un curso de mentiras. Todo el mundo miente, el abogado miente, el fiscal miente, los peritos mienten, los testigos mienten. Lo único que le compete a un juez constitucionalizado es impartir justicia con la daga de la espada de la justicia, con toda la prueba que en realidad se valora y se actúa en un juicio. He ahí la labor propia de un juez. Correcto, siguiente diapositiva. Hablado de esto ya, nos corresponde ahora en qué afecta, digamos, la imparcialidad judicial en ciertas instituciones dentro del Código Procesal Penal de 2004.
Y lo que vamos a debatir es una institución jurídica procesal que es una bomba de tiempo instalado en el proceso penal de 2004. Hablo del artículo 385 del Código Procesal Penal, que es la prueba de oficio, o llamados en otros lugares también como medidas para mejor proveer o medidas para mejor resolver. En el Perú está taxativado como prueba de oficio. Y digo que es una bomba de tiempo porque en su aplicación de oficio sí rompe la estructura del sistema acusatorio y rompe las famosas palabras imparcialidad, imparcialidad y independencia. Pero antes de ello y entrar al debate, quiero mostrarles qué es imparcialidad, imparcialidad, independencia del lado del garantismo procesal, aquella doctrina que hace mucho tiempo ha creado el profesor Adolfo Alvarado Belloso en la maestría en Rosario, en Argentina. Para él, la imparcialidad judicial no solo se divide en la parte objetiva y subjetiva, sino también la imparcialidad judicial la divide propiamente dicha en imparcialidad, la imparcialidad y la independencia, ¿correcto? Y hablar de estas concepciones básicas implica realizar un pequeño paréntesis a esas dos doctrinas contrapuestas, parecido a aquello que se manifiesta entre el agua y el aceite. Me refiero a la filosofía garantista y activista del derecho procesal. Recordamos que en Argentina hay mucho debate con respecto a estas dos escuelas jurídico-procesales, porque en la misma Argentina están dos representantes grandes de estas dos escuelas. Por un lado está el profesor Adolfo Alvarado Belloso, que pregona siempre el garantismo procesal, y por otro lado, en la misma Universidad de Rosario, allá en Santa Fe, correcto, en Argentina, está Jorge Peirano, el máximo representante del activismo judicial. ¿Y qué será el garantismo procesal? En palabras simples y comunes, como diría Chayán, el garantismo procesal es aquella doctrina, aquella corriente filosófica del derecho procesal que hace respetar las garantías constitucionales a la luz de los tratados internacionales, ¿correcto? Donde los jueces son más respetuosos, donde los jueces son distintos a un sistema totalmente distinto al sistema inquisitivo y o mixto, ¿correcto? El juez tiene otra forma de pensar, es un poco más apegado a la humanización del derecho procesal, a la constitucionalización del derecho procesal. Pero si vamos a la otra doctrina, a la filosofía del activista de Jorge Peirano, ahí se muestra que los jueces son una especie de jueces, como dirían Ronald Working, ¿no? Unos jueces más fuertes, más aniquiladores, donde a un juez se le da muchas facultades oficiosas, como la prueba de oficio, donde el juez se entromete en la labor propia de las partes, ¿correcto? Entonces, es lo que se parece un poco más a sistemas de carácter de inquisitivo y o mixto dentro de sus bases. Entonces, si nosotros vemos la imparcialidad judicial desde el garantismo procesal, ¿qué será la imparcialidad judicial? La imparcialidad propiamente dicha del juez supone que éste no debe tener interés alguno en el resultado del litigio, que ha de juzgar este juez. Es decir, le debe resultar indiferente. Y en mi dogma supone que el juez no debe de tener ningún tipo de interés frente al litigio plasmado en controversia, la misma que solo es desarrollada entre el pretendiente y el resistente. ¿Quién es el pretendiente? Aquel que afirma, ¿cierto? ¿Quién será el que afirma un hecho? La fiscalía. ¿Y quién resiste? La defensa, el imputado, ¿correcto? Este mismo juez debe de ser completamente indiferente en este pleito de la fiscalía y la defensa. La explicación es sencilla. Si dramatizamos un proceso y existe en él una afirmación y una pretensión, y son llevadas a la instancia de un juez y la misma ha sobrevolado hasta juicio oral, este juez, al momento de resolver la sentencia, no debe de tener ningún interés en el resultado de este pleito de la fiscalía y la defensa. Ojo, ninguno. Porque si este juez tiene algún interés en el resultado del pleito, entonces pierde su imparcialidad. Y si pierde la imparcialidad, no hay proceso. Y si no hay proceso, no puede haber sentencia. Ergo, tampoco condena. ¿Por qué? Porque si el juez, llegando al minuto de dar su sentencia, y este no tiene pruebas confirmatorias para condenar, entonces, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, debe absolver. Ojo aquí. Y si no lo hace, es sencillamente porque no quiere absolver al acusado. Entonces, ¿qué quiere este juez? Desde mi punto de vista, este mismo juez quiere seguir buscando más pruebas para tener y con qué condenarlo, ¿correcto? Porque si seguimos toda la doctrina y bajo principio de legalidad en la Constitución política y los tratados internacionales, correcto, frente a la duda,
favorece al reo. ¿Qué corresponde entonces? Debe ser absuelto un determinado imputado cuando hay duda. ¿Correcto? De ese extracto podemos apreciar un gran interés, el juez, si tiene interés en el pleito frente al proceso, y decimos que este juez quiere condenar a toda costa. Y si tienen interés en la pugna, entonces no es imparcial, así de simple. Fermín Canteros, un profesor argentino muy bueno, escribió un libro muy bonito con respecto a este tema, correcto, es las concepciones básicas del derecho procesal, me parece. Es un libro muy importante, muy lindo que escribe este gran amigo paraguayo, Fermín Canteros. Fermín Canteros señala que el juez, al buscar la verdad, no pierde, digamos, al buscar la verdad no pierde la imparcialidad, porque al momento en que lo hace, no sabe a quién va a beneficiar esa búsqueda, ¿verdad? Si al actor o al demandado, eso es muy cierto, pero también es muy peligroso. Cuando el juez comienza a buscar la verdad, no sabe a quién ésta beneficiará, pero atención, sabe perfectamente a quién él quiere beneficiar. De lo notado, nos encontramos frente a las preguntas clásicas que se dan en todos los congresos, seminarios y foros, porque el juez cuando otorga de oficio una prueba de oficio, la que está en el 385 del Código Procesal Penal, de oficio y no a pedido de parte, sabe perfectamente a quién quiere beneficiar con esa prueba que quiere realizar. Ello por conocer los actuados y las pruebas presentadas en el juicio oral. Y en el juicio oral es el gran momento donde el juez apreciará quién no ha podido confirmar, demostrar su afirmación o su teoría del caso. Por ello decimos que el juez, si aplica la prueba de oficio, sabe y conoce perfectamente a quién quiere beneficiar. Un ejemplo, si estamos yendo a un juicio, a mí me ha pasado en la práctica, ¿correcto? Yo tenía un caso de violación sexual, ¿correcto? Y no habían pruebas contundentes como para que pueda haber una condena a mi patrocinado. Sin embargo, al terminar ya la actividad probatoria, ¿correcto? El fiscal no lo solicitó. El juez de oficio, ¿ok? De oficio llamó a traer ¿a quién? A la imputada que no tenía, que hasta ese momento no había declarado el juicio. Entonces llamó ¿a qué? A que trajeran a la imputada, ¿correcto? A que declare, ya al terminar. Al hacer ello, porque incluso lo suspendió hasta en hasta 2 oportunidades, correcto. La segunda que no vino y a la tercera, ya con la policía, lo trajo a la fuerza, ¿ok? Lo trajo a la fuerza a la audiencia y declaró, correcto. Y con eso condenaron a mi patrocinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si es que el juez de oficio no hubiera traído la testigo agraviado, ¿correcto? Porque en ese caso solamente el único testigo agraviado y no había pruebas contundentes como para condenar, ¿correcto? Lo correcto era absolver. Sin embargo, ¿el juez qué hizo? Un juez muy inquisitivo, no voy a decir el nombre. Sin embargo, no habiendo testigos, pues bueno, como son delitos clandestinos también, y en este tipo de casos condenan por lo que establece, ¿no? El Acuerdo Plenario 2/2005, correcto. Pero lo aplicó de la mala manera, solamente con la simple declaración de la señora, el examen médico legal era muy dudoso en cuanto supuestamente a si había, digamos, desgarros recientes en la parte del himen, correcto, y no había desgarros antiguos, correcto, no había pruebas, solamente estaban, ¿qué cosa? La denuncia, había el examen médico legal que concluyó defloración antigua, correcto, defloración antigua. Y era una señora, tenía sus 35 años, correcto, la supuesta testigo agraviada. Y no habían pruebas, y se llamó a la señora y lo condenó. Imagínense, solamente por la aplicación de la prueba de oficio, correcto. Nótese el interés que tuvo este señor juez, porque si este señor juez habría digámoslo así, habría trabajado en mérito a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales, ¿correcto? Lo correcto era absolver, por duda, ¿correcto? Bien, entonces ahí notamos el interés que tiene este juez frente a ese caso en concreto. Bien, ¿qué será la imparcialidad judicial este garantismo procesal? La imparcialidad, mejor dicho, la imparcialidad judicial indica que este amén de no tener interés en el resultado del litigio no debe ser parte procesal. La imparcialidad significa no ser parte de un proceso,
contrario sensu, ser siempre juez, siempre el número 3, siempre tercero, nunca primero ni segundo, porque primero siempre es la fiscalía y segundo es la defensa. El juez siempre es tercero en ese triángulo equilátero que creó y habló mi maestro Adolfo Alvarado Belloso en Argentina. Porque la atribución de como primero siempre es el fiscal, y lo segundo, ¿quién es? Es la defensa, el abogado del imputado. Por ello decimos que el juez no puede ser parte. Las partes son siempre pretendiente y de resistente. El juez es juez, entonces no es parte. Y si el juez no es parte, como diría mi maestro Adolfo Alvarado Belloso, no puede ni debe hacer las cosas que hacen las partes. Pues si lo hace, deja de actuar como un juez y pasa a ocupar el lugar de la parte procesal, actuando como ella. Pues las partes como tales no pueden hacer las actividades propias del juez. Contrario sensu, el juez no puede hacer las actividades propias de las partes y por tanto, esto quedaría de la siguiente manera: las partes son los que afirman y o pretenden, el juez no. Las partes son los que introducen hechos, el juez no. Las partes son los que abogan, el juez no. Las partes son los que recurren, el juez no. Las partes son las que aprueban, las que prueban, el juez no. Las partes son las que confirman, el juez no. Las partes son los que alegan, el juez no. Entonces, ¿qué hace el juez en un sistema acusatorio debidamente constitucionalizado? El juez como tercero tiene la potestad y atribución de la decisión, dar la sentencia en el caso de materia de controversia. Pero ¿qué pasa en la realidad? Muchos jueces en la praxis aún se les ha quedado las características de un juez inquisitivo, aún actúan como de antaño, ello a consecuencia de los rezagos inquisitorios dejados en la normatividad actual. Esa misma situación parece facultarlos para que vulneren la división de roles, se entrometen en la labor del Ministerio Público con su investigación suplementaria, por ejemplo. Ergo, también los jueces prueban con esas llamadas pruebas de oficio, vale decir, realizan actividad confirmatoria, realizan actividades propias de una fiscalía, labores investigativas. Hasta aquí toca realizar la siguiente interrogante. ¿En realidad los jueces subrogan la actividad propia de las partes procesales? La respuesta es sí, porque ocupan indebidamente la labor propia de las partes, se convierten en investigadores y confirmadores. Investigadores porque conculcan la tarea del Ministerio Público y confirmadores porque aportan en el proceso las pruebas de una de las partes que no aportó o se olvidó de hacerlo. Por ello decimos que dejan de actuar como jueces y pasan a actuar como partes. Y si el juez es también parte procesal, entonces no es imparcial, así de sencillo. Yo tenía hace mucho tiempo otro caso, y todo va con la práctica, y entonces el juez no se dio cuenta, terminó la actividad probatoria, y ya estábamos ya en los alegatos de la tribuna. Yo dije, bueno, no se hizo pruebas de oficio, chévere, mi caso la tengo para ganar. ¿Y qué hizo? No el juez, sino su asistente. Ya cuando estábamos ya ingresando ya al alegato de clausura, le dijo, señor juez, nos hemos olvidado de las pruebas de oficio. Ah, ya bueno. ¿Y qué hizo? Retrotalló hasta el estado de volver a analizar la prueba de oficio y nadie lo solicitó y él de oficio también actuó pruebas de oficio. Se dan cuenta que esto es una bomba atómica, ¿correcto? Bien, vamos a lo último de esta partecita, que es la independencia según el garantismo procesal. La independencia se manifiesta en la idea de que el juez supone su no dependencia de los factores de poder. En otras palabras, el juez no debe de depender de nadie, ni de la Corte Suprema, ni de la Corte Superior, ni del poder político, ni de la prensa amarillista, incluso ni de las partes, de sus familiares y de sus prejuicios. Entonces el juez con independencia, ¿cómo debe de resolver? El juez debe de resolver conforme al material confirmatorio presentado y actuado y probado un determinado juicio oral. En el inicio de la presente conferencia, de este bonito congreso, hemos podido apreciar a un juez joven de nombre César Montalvo, que ocupa el cargo de juez producto de una recomendación que le asigna su profesor de Derecho Penal, que era juez supremo, Alfredo Rivas Plata, correcto, y en ese mismo extracto hemos podido ver cómo es persuadido este joven juez por su superior, en este caso por un juez supremo que le recomendó para ser juez, ¿correcto? ¿Y a efecto de qué? A efecto de que le favorezca un caso en concreto, dándole un dinero para que archive el caso Leo, infringiendo el juez su propia independencia. Por eso decimos que el juez siempre debe mantener intacta su independencia o por lo menos tratar de cumplirla. En este pequeño ejemplo del juez César Montalvo hemos podido ver cómo se vulnera la independencia de un juzgador. Y esto seguramente es así y pasa a menudo. Sin embargo, también tenemos que ver la otra conculcación de la independencia judicial. ¿Por qué? Por la prensa amarillista.
Y esto es Vox Populi, correcto. Por ejemplo, si cuando nosotros hemos visto varias veces, correcto, hemos visto muchas veces la prensa, en ciertos casos emblemáticos, ¿sí? En ciertos casos emblemáticos, hemos podido ver mucho nosotros lo siguiente. Caso emblemático tal, el juez está presionado, correcto. Y entonces, ¿qué da? Declara fundada un requerimiento de prisión preventiva, correcto. ¿Por qué? Porque el caso es emblemático. Cuando son casos de violación sexual, cuando son casos muy delicados, así no haya fundados y graves elementos de convicción, correcto, así hayan demostrado el peligro procesal en las dos vertientes, el peligro de fuga y el peligro de estrangulación, dan prisión preventiva. ¿Por qué? Por el miedo a la prensa. Porque al día siguiente, ¿qué dirán? Oiga, en todas las portadas, juez, tal juez les dio, lo soltó a los, no sé, a tales personas. Y eso es el miedo que tienen muchas veces los jueces, porque la prensa amarillista también ingresa a tallar acá, y ingresa a tallar a su independencia propia de los jueces. Siguiente diapositiva. Bueno, ya sabiendo un poco de la imparcialidad propiamente dicha, la imparcialidad y la independencia desde la óptica del garantismo procesal, de la corriente filosófica del garantismo procesal, ¿correcto? Y el debate nos centramos a la prueba de oficio. ¿Y cuál es la afectación? ¿A qué? Al principio de imparcialidad, el artículo 385 del Código Procesal Penal. Lo que voy a presentar a continuación es uno de los muchos rezagos inquisitivos dejados por el vetusto Código Inquisitivo en toda Latinoamérica. Recordemos que nosotros hemos tenido un código de 1940, ¿correcto? Y que ya en la década de los 90, 2000, hemos pasado a tener, ¿qué cosa? Hemos tenido a pasar un código procesal penal, ¿correcto? De corte totalmente distinto, de corte acusatorio, ¿correcto? Ya lo tenemos ya en todo el Perú. Lima fue lo último y ya Lima lo tiene el sistema acusatorio. En efecto, estos rezagos inquisitivos dejados por el añejo código comprometen la imparcialidad judicial en el marco de este código vigente. ¿Correcto? Porque esta institución, conocida como la prueba de oficio, que es moneda corriente, correcto, que en otros países, vuelvo, repito, son llamados como medidas para mejor prever o llamadas como pruebas para mejor resolver. Y la prueba de oficio, en síntesis, indica lo siguiente. El juez penal, artículo 385, dice, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido aparte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Esta prueba de oficio, a mi punto de vista, desnaturaliza y quebranta la esencia misma del sistema acusatorio. Un desaparecido ya, Mixan Mas, decía, el nuevo Código Procesal Penal no debería denominarse sistema acusatorio. Contrario sensu, su verdadera denominación es mixta. La prueba de oficio supra aparece como una cualidad excepcional en el marco normativo de varios países. Y en mi dogma, pienso que entre las facultades del juez no debería de estar la de incorporar pruebas oficiosamente, dado que son las partes las que ofrecen prueba, el Ministerio Público al acusar y el imputado para acreditar su defensa. Y ellos mismos deben de probar y confirmar sus afirmaciones hechas ante el juez que actúa como un tercero en la relación litigiosa. Y este juez no debe de estar comprometido con los intereses de la pugna. Citando al profesor César Beccaria al referirse al principio de imparcialidad y la prueba de oficio, manifiesta que en la aplicación de la prueba de oficio se vulnera el principio de imparcialidad del acusador. También se afecta el derecho de toda persona a un juez imparcial y consecuentemente a la tutela jurisdiccional efectiva que otorga el Estado. Dicho de otro modo, con la aplicación de las pruebas de oficio se atenta contra la igualdad de armas, el debido proceso, la imparcialidad judicial, la división de roles y más aún, se hace una violación frontal a los derechos fundamentales de toda persona consagrados en nuestra Carta Magna y tratados internacionales. Esto por la sencilla razón de que el juez se convierte en primero y en segundo, dependiendo del interés y que debe y que sabe el juez a quién va a favorecer con la aplicación de la prueba de oficio, porque sabemos que el juez es un tercero, y al ser tercero no puede ser parte. El juez no puede hacer las labores del Ministerio Público, ni tampoco las labores de la defensa. Y en estos tiempos siempre se ha dicho con la doctrina de los activistas judiciales que las pruebas de oficio son necesarias, ello para evitar la impunidad o condena injustificada en un determinado
proceso de corte acusatorio, ¿correcto? Y para tal consecuencia, y dar respuesta a esta afirmación hecha por los activistas judiciales, sustentaré mi apotegma apoyando necesariamente en lo ya señalado precedentemente. Esto es, que en el Código Procesal Penal de corte acusatorio, las partes procesales tienen que cumplir sus funciones y roles, instando el desempeño y las exigencias del nuevo modelo procesal penal, así como satisfacer, correcto, las exigencias de una sociedad con ansias de una justicia célere y oportuna. En esa línea de razonamiento, el representante del Ministerio Público, correcto, debe tratar en lo posible de garantizar que la decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superflua o arbitraria. Por ello, creemos que es necesario que los fiscales del Ministerio Público confeccionen una correcta investigación, instando pruebas de cargo y descargo que a posteriori servirán en su apotegma para determinar si ese hecho constituye delito o no, y que pueda, por un lado, realizar la acusación, y por otro lado, dictar el sobreseimiento de la causa. En esta parte sí es importante, porque yo he conocido a muchos fiscales, correcto, que siempre están al dominio del fiscal provincial, porque ellos firman al final todos los requerimientos y disposiciones, correcto, más llamado como los jefes. Y muchas veces yo he tenido audiencias de prisiones preventivas, y yo le pregunto, doctor, usted no puede llevar esto a una prisión preventiva porque usted va a ir a perder. No, es que yo no puedo, el que me está exigiendo a que yo recurra a este requerimiento de prisión preventiva es el provincial. Esa es su forma de trabajar. A todos los casos y todos los casos nos dan para prisión preventiva. Yo digo, doctor, usted vaya a la audiencia a perder. Usted quiere ir a debatir algo que no va a poder demostrar. Bueno, dicho hecho, vamos a la audiencia, infundado el requerimiento de prisión preventiva. Lo que hacen es a veces perder el tiempo, ¿correcto? Por eso digo muchas veces, o lo que es peor, lo que está pasando en la Fiscalía de Lavado de Activos. Y esto hay que decirlo en este tipo de congresos. ¿Qué pasa? En la Fiscalía de Lavado de Activos es un poco difícil que a veces que hagan. Cuando pide el sobreseimiento, correcto, apela, ¿quién? Mejor dicho, claro, ¿se opone quién? El procurador del Estado, correcto. Elevación de actuadas a los fiscales superiores. ¿Y qué hacen los fiscales superiores? Casi en todos los casos de lavado de activos, sigue investigando. Acuse, cambien de fiscal, sigan. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿cuándo se va a acabar un caso en caso de lavado de activos? Nunca. Entonces, tampoco eso sirve. Yo considero que un juez, un fiscal, es también independiente en su investigación. No porque el provincial le dijo, oye, no haga esto usted. Por eso es uno fiscal, así sea adjunto. Uno debe ser independiente en sus investigaciones y no hacerle caso al fiscal provincial por el hecho que le da la gana. No, formalice, un caso que no ameritaba formalizar. Pide prisión preventiva cuando no amerita pedir prisión preventiva. Acuse cuando no amerita, ¿qué cosa? Ir a acusar. Porque lo que hacen, ¿qué cosa es? Es dilatar un proceso que a la posterior termina en absolución, termina con una excepción en la etapa intermedia, termina con un sobreseimiento en la etapa intermedia. A eso me refiero. Por tanto, de ese modo considero si el Ministerio Público hace un buen trabajo, correcto, el caso sería un poco mejor concentrado, correcto. Entonces, así como diría el profesor Alberto Binder de la Argentina, él afirma, pues si algo, si esto fuera así una mera sindicación sin pruebas, no puede ser fundamentado para establecer la responsabilidad penal del imputado, ya que no basta acreditar el hecho punible, sino que es necesario acreditar el vínculo de ese hecho con el imputado. De toda esta institución llamada prueba de oficio, se ha podido apreciar qué cosa vulnera la división de roles, conculca la imparcialidad judicial, vulnera el sistema inquisitivo, vulnera la independencia judicial, el juez se convierte en parte y sobre todo violenta lo estipulado por nuestra Constitución y los pactos internacionales. Hasta aquí hemos dado a conocer todos los problemas que conllevan esta institución del derecho procesal penal y creemos que nos vemos en la obligación de levantar cimientos construidos por nuestra Constitución en pos de mejorar entre todos la manera de aplicar la justicia en nuestros países. Siguiente diapositiva. ¿Y qué mejor forma que imaginar, correcto, a un juez con valores éticos y morales frente a un proceso, así como también imaginar a un juez con dignidad y con respeto a su imparcialidad, imparcial e independencia? El juez, correcto, siguiente diapositiva, el juez, necesitamos a un juez probo, y el ser juez lo estamos viviendo, correcto, en toda Latinoamérica con problemas ya manifestados en la presente conferencia. Y con todo censo necesitamos a ese juez, correcto, a ese juez que respete
lo que está taxativado en la Constitución, en la defensa de las garantías procesales y los tratados internacionales. Seres excepcionales como Jesús, correcto, como Gandhi, Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, solo necesitaron una manta para cubrir su cuerpo y hasta la actualidad recordamos su filosofía de amor a la humanidad. Asimismo, Mozart, Beethoven, Van Gogh, no necesitaron de riquezas para producir la belleza de un arte. Y mejor aún, personajes como César Montalvo, el video que les mencioné al inicio, a quien le presenté al inicio de esta conferencia, con un gran dilema que le otorgó su profesor de Derecho de la Universidad, Alfredo Ríos Plata, demuestran, correcto, que en la vida solo se vive una vez. Y esa oportunidad en un mundo la tenemos que aprovechar, instando a los valores éticos y morales dignos de una verdadera sociedad a la cual pertenece este personaje que tanto hemos hablado en esta modesta exposición llamado juez. Correcto. Yo aplaudo mucho a la legislación colombiana porque su Código de Procedimiento Penal colombiano, Decreto Ley 906, no tiene prueba de oficio en materia penal. En Colombia, prueba de oficio no existe en materia penal. Y eso es una labor muy importante porque la Corte Constitucional sacó una sentencia muy bonita y muy importante con respecto a esto. Mañana puede ser muy tarde para hacer lo que puedes hacer hoy. Lo correcto de un juez hoy es administrar justicia con imparcialidad e independencia. Correcto. Lo que quiero llevar y concluir ya esta conferencia, el 385 nunca, jamás debe de ser a pedido de oficio de un juez. A pedido de parte sí. A pedido de parte sí. Que las partes soliciten ello. Que sea un debate y con ciertos requisitos que debe de cumplirse para que pueda darse su admisión. Así es que considero que hagamos ello para que, para que se haga un poquito mejor el sistema acusatorio, para que verdaderamente estemos en un sistema acusatorio. A veces la introducción propia de los jueces en una audiencia y que sean inquisitivos no debe de ser de esa manera, porque se ha visto en muchos casos en el EP, por ejemplo, vi a un colega abogado que estaba peleando con un juez, porque estaba en el contrainterrogatorio, y el juez no sabía estas técnicas de litigación oral, y el juez le dijo al testigo que hable, pero si él está contrainterrogando, se dan cuenta cómo el juez muchas veces interviene mal. Por tanto, el juez debe de trabajar de una manera prudente, pero acorde al sistema acusatorio. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Milton, nuevamente a toda la organización por brindarme este tiempo. Quería entrar a debate en este tipo de congresos con respecto a esto. Porque creo que los congresos y seminarios son para debatir ciertos temas puntuales y no como un diplomado que es otra cosa, ¿no? Así es que muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Bueno, continuando con la secuencia del evento, damos un espacio para invitar al público si tienen alguna acotación, un comentario, pregunta o tal vez una sugerencia, ponerlo en el chat de el Zoom o también pueden optar por levantar la mano. Bueno, en cuanto esperamos también las respectivas preguntas, asimismo expreso una felicitación al doctor por tan magnánima exposición, a la vez también doy un agradecimiento por parte de todo el equipo del Ex Academy por habernos acompañado con su presencia y es un honor totalmente haberlo tenido como ponente. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, muy buena pregunta. Bueno, estaba leyendo ahorita antes de ello. La primera pregunta que me dicen, ¿cuáles son los límites de la prueba de oficio? Bueno, el Código Procesal Penal no te da límites, ¿cierto? Porque el Código Procesal Penal en el 385 te señala y te dice que en el 385 pueden aplicar la prueba de oficio a pedida de parte y de oficio del juez, ¿correcto? Excepcionalmente, dice, ¿no? Ellos sin vulnerar la labor propia de las partes. Sin embargo, el límite, a mi punto de vista, debería de ser de que el juez no puede aplicar la prueba de oficio. Él no. Juez no, porque él es tercero, como estaba señalando. Él es imparcial, número 3. Lo que sí considero, y el límite sería esto, yo considero que las partes, tanto Fiscalía y Defensa, ellos sí podrían proponer prueba de oficio, siempre y cuando el curso del debate resultan indispensables. El juez no, por ningún momento. El límite sería que el juez nunca aplique una prueba de oficio. A pedido de parte sí.
Esa es la primera respuesta. Lo segundo, que es una pregunta también complementaria y muy bueno, Enrique Pérez, también gracias a Martín Emerson Alberca Guerrero por la pregunta. Enrique Pérez dice, ¿qué requisitos debe presentar esta prueba de oficio para ser presentada excepcionalmente como prueba de parte? Excelente. Bien, en rigor, no hay ciertos requisitos plasmados todavía en el Código Procesal Penal. Lo que sí he podido ver algunas sentencias, correcto, por ejemplo, en la región donde yo trabajo, en Puno, el colegiado ha tomado una buena postura, el colegiado, el juzgado penal colegiado, ha tomado una buena postura de que la prueba de oficio puede ser presentada de parte siempre y cuando instando ciertos requisitos. Y también estoy de acuerdo, porque en el trabajo que he estado realizando con respecto a este tema de la prueba de oficio, involucra cuáles son los requisitos. El primer requisito es que la prueba que se pretende, correcto, introducir a la actividad probatoria, debe primero de ser pertinente, conducente y útil para esclarecer la verdad. Correcto. Lo segundo es, el otro requisito, creo yo, y considero necesario, es que esa prueba que se pretende introducir en juicio oral también debe de tener una relación lógica en lo que se ha manifestado en el juicio oral. Es decir, si un testigo, por ejemplo, ha hablado acerca de un hecho, ¿correcto? Correcto, un hecho en las cuales no hay forma de acreditar ese hecho que habla un testigo, la única manera sería con una prueba complementaria. Porque ya muchos autores y muchos jueces ya no lo llaman prueba de oficio, sino prueba complementaria. Complementar, adicionar, ayudar con una prueba que alguien ha puesto a debate en juicio oral. Es decir, si yo, Juan Pérez, en juicio oral menciono un hecho, pero no tengo cómo confirmar este hecho, entonces los sujetos procesales, tanto Fiscalía y Defensa, presentarán un medio de prueba que acredite lo que está señalando el testigo. Por eso decimos prueba complementaria. Ese es el otro requisito. Si pretenden introducir una prueba que no ha sido hablada por ningún testigo, por ningún perito, por ningún órgano de prueba, la prueba debe ser rechazada, porque no va a complementar a nada, ni para acreditar un hecho, ni para desacreditar un hecho, ¿correcto? O sea, lo complementario involucra acreditar un hecho o desacreditar un hecho. Yo considero que estos dos requisitos son los más pertinentes para que entremos a debatir una prueba de oficio. Primero, que la prueba que se presente, introducir en juicio oral, goce ¿de qué? De conducencia, utilidad y pertinencia. Y lo segundo es que esa prueba que se pretende introducir sea un complemento para completar una afirmación o desacreditar una afirmación en el juicio oral. Correcto. Eso sería por tu pregunta. Así que muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que sería todo, doctor. Bien, entonces muchísimas gracias con Nilton. Nilton, hermano, muchas gracias por tu invitación. De verdad, muy contento de participar hoy día contigo en este brillante congreso. Y también agradecer a todos los organizadores, a todos los participantes que nos están acompañando en diferentes lugares. Y cualquier cosa siempre a sus órdenes, siempre estamos pendientes de los eventos. Y bueno, en este congreso quería compartir estas reflexiones que me parecen, a mi punto de vista, muy importantes y se conexiona a todo, se conexiona un poco de la doctrina. Y miren cómo aterrizamos desde una filosofía hasta la práctica. Y esto ya hace mucho tiempo, el profesor Alvarado Belloso en Argentina lo debatía y lo discutía. Y cuando aterrizamos en la práctica, y ahí te das cuenta, ¿no? Que verdaderamente pues, las cosas que están en la doctrina, en la filosofía, sirven mucho para aplicar en la práctica. Así que considero yo que esto debe ser siempre a pedido de parte, nunca de oficio. Así es que muchísimas gracias nuevamente por todos.